Creo que también está relacionado con otro tema del que hablas tú también bastante, le dedicas bastante espacio, que es el tema de la culpa, que también es una de las cosas más características de Maus, ¿no? Como Art, bueno, pues de repente empieza a decir, es que yo estoy haciendo dinero con esto, y estoy haciendo dinero con el dolor de los demás, y entonces, claro, empieza a ver todos esos cadáveres amontonados en torno a la mesa, que además es también muy curioso, ¿no? Porque dudo yo que haya habido algún lector de Maus que le haya podido echar en cara ese tipo de cosas a Art Spiegelman. Pero es que no creo que se lo echen en cara a los lectores, yo creo que es que se lo echan en cara a él mismo. No, claro. Entonces, pobre, o sea, está lidiando con... Primero, es que realmente yo creo que es muy alguien debería en algún momento hacer una lectura psicológica, creo yo, sí. de toda, porque es... Y relacionarlo con la neurosis clínica judía también, ¿no? Claro. Que casi a veces me parece Woody Allen, ¿no? Claro. Pero claro, él sí que tiene problemas serios. Pero... Sí, ¿no? Y además, bueno, no sé, me parece que él está lidiando con demasiados traumas a la vez. Entonces, en la escritura tiene pues esa doble característica, ¿no? Que decía Semprún, que decía Levi, ¿no? Que han dicho todos, que es por un lado es catárquica, pero en ocasiones puede resultar altamente dolorosa. En el caso de la segunda generación, sobre todo en el caso de Spiegelman, es que claro, lo está comercializando, ¿no? Sí. Está jugando, está ganando dinero con los recuerdos de su padre. Es una culpa que está ahí, y ya no solamente por el tema de la comercialización, sino también porque, bueno, hay una viñeta que ahora no recuerdo exactamente la cita, pero que me parece que es muy sintomática, muy ilustrativa de, perdón, por En la sombra de las torres, pero que él habla en La sombra de las torres, que por fin entiende. No recuerdo, tengo una duda, no sé si es en la sombra de las torres o en el Metamaus. No importa, en algún momento de estas obras él comenta el tema del olor, de los escombros, ¿no? de cómo al final consigue una simbiosis, consigue un entender a su padre, ¿no? A través también de esa culpa, de esos mecanismos. Creo que sí, además recuerdo que lo he leído en tu libro precisamente. Me parece que era en concreto en La sombra de las torres cuando se refería al olor. Y decía que ahora entendía lo que significa el adjetivo indescriptible cuando se hablaba del olor indescriptible de Auschwitz. Exacto. La culpa de la supervivencia también, la culpa también de la judeidad, que tú ahora mismo aludías, ¿no? Que Finkelkraut yo creo que lo trata muy bien también, que es algo que se comenta en el libro, porque claro, ahí entra no solamente bueno, yo he tenido una buena vida, yo no he tenido problemas en principio, pero claro, siempre me he enfadado, ¿no? Cuando mi padre hacía determinadas cosas, y aunque lo entiendo, aún así me sigo enfadando, ¿no? Está esta cuestión de la culpa del superviviente, pero acentuada por dos. Entonces, y es algo que es un común denominador a todas estas, digamos, novelas gráficas que surgen después de Spiegelman también. Hay como una serie de lugares comunes en todas ellas que suelen mucho relacionarse con el tema de la memoria, de la culpa, son constantes al final. Curioso, porque yo no recuerdo haber visto, por lo menos el tema este de la culpa en otro tipo de narraciones biográficas de segunda generación, es decir, gente que habla de su familia, o de gente que ha conocido. Lo que pasa es que, claro, bueno, pues a lo mejor el tema de la culpa pues es más lógico que estén narraciones que tengan que ver con el holocausto. Claro, sí, yo creo que en el momento en que del holocausto y de otros genocidios, ¿no? Al final, que es el mirar atrás y decir, soy muy afortunado, pero bueno, no sé, mis padres... hay un libro justamente, perdón porque estoy desmemoriada ahora mismo, pero que es una autora que justamente en algún momento dice, bueno, pero es que, claro, yo he tenido mucha suerte, pero en algunos momentos había silencios extraños en mi casa, ¿no? Y contrasta mucho con, por ejemplo, con ese tipo de humor judío que es capaz de hacer bromas sobre el holocausto, por ejemplo. Es como dos grandes tendencias, ¿no? El silencio absoluto, la ausencia de palabras porque es indescriptible, porque luego no se puede explicar, porque bueno, este tópico latino, ¿no? de resco referens, el horror a la referencia. Y en otro lado, justamente, el darle la vuelta, hacer una inversión, incluso mojarse muchas veces de él, ¿no?
Yo creo que Maus está ahí un poco, digamos, en toda la intersección, y de hecho hay una viñeta... Hay momentos en los que sí, te entran ganas de reír un poco nerviosamente y de decirle, pero hombre, no te preocupes tanto, sigue escribiendo tu historia, que es muy bonita. Muy bonita. que se lo debes a tu padre, no te preocupes por el éxito, coño. Sí, ¿no? sí, totalmente. Dedicas, bueno, hablas de una frase que siempre se plantea, ¿no? Cuando se habla del Holocausto, ¿no? Esto que dijo Theodor Adorno, de que escribió poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie, ¿no? Él se refería básicamente a la irrepresentabilidad de algo tan horrible como esto. Y yo creo, bueno, es una idea, la idea de la irrepresentabilidad, que se ve en muchas viñetas y les plantea mucho Art Spiegelman a lo largo de Maus. Pero a mí una cosa que me gusta mucho de tu libro es que dedicas bastante espacio a hablar del tema de la irrepresentabilidad, a hablar del tema de cómo el lenguaje pues en realidad no puede llegar a estas cosas, y que quizá hablas de autores que dijeron quizá no deberíamos hacer esto, quizá no deberíamos escribir sobre ello, pero tú, hay una cosa que me gusta mucho, que es como que en el fondo casi pareces decir al hablar de esto de que bueno, quizá deberíamos confiar un poquito más en el lenguaje, ¿no? Como que se ve mucha esperanza cuando describes este tema, ¿no? Por supuesto. ¿Tú ves esa esperanza en Maus? Sí, totalmente. Y además creo que lo que hace muy bien Maus es encontrar su propio lenguaje, su manera de explicar algo que no puede explicar, y que le resulta doloroso en cuanto a su padre y en cuanto a sí mismo. Entonces su lenguaje es la viñeta, su lenguaje son los silencios en ocasiones, su lenguaje es eso, intentar encontrar, por eso un poco lo que te comentaba al principio, ¿no? Esta exploración de vamos a ver cómo puedo explicarlo, porque tengo que encontrar mi manera de explicarlo. Y eso es fantástico, Maus. Eso yo creo que es un hallazgo de Spiegelman por su parte. Hay otras novelas gráficas que, ocupándose del mismo tema, Auschwitz, por ejemplo, la novela gráfica Auschwitz, que también la comentó en algún momento en el libro, tiene esta cuestión, ¿no?, de esos rasgos desencajados, por ejemplo, el mismo trazo del dibujo, claro, también es un lenguaje, digamos, es un código para explicar algo tan terrible como son las cámaras de gas. Es como mucho más realista, ¿no? Yo no he leído Auschwitz. Sí, es mucho más realista. Lo que cuentas en el libro sí parece. Exacto. Entonces utiliza, digamos que hay una narración explícita de las cámaras y ves los rostros desencajados, como te decía, ¿no?, de la gente, y es tan horrible que resulta autoparódico en ocasiones. Ya. Entonces, algo que debería intentar narrar aquello que no se puede narrar, está narrando otra cosa. Entonces, precisamente, a veces lo que hace Maus es, desde la ausencia, desde el silencio, explicar mucho mejor. Tiene que ver bastante con lo que estás diciendo, la imagen que tienes detrás, ¿no? Si no, querías comentar algo de ella. ¿Qué te parece, no? ¿Qué me parece? ¿Te parece esto? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Bueno... A ver, es que sinceramente... Es una imagen de la lista de Schindler, Exacto. para los que no habéis visto la película. Yo creo que es bastante obvio lo que me parece. A ver, es que realmente es una... ¿Cómo lo diría yo? La redundancia de la representación, y yo creo que es lo que decía con los rostros encajados y demás, es muy absurdo. Me voy y vuelvo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora mismo hay una tendencia muy importante en cuanto a construcción de memoriales y demás, en alguna tendencia que empezó de hecho con el 11S, para ser precisos, y que cada vez está como más extendida, en la que se crean paisajes urbanos o, digamos, construcciones que no son construcciones, ¿no? Construcciones de vacío, construcciones que debe llenar el recuerdo de alguna forma, ¿no? Y hay una tendencia, sobre todo eso, en los memoriales. Claro, a ver, la lista de Schindler es justo al contrario. Es rellenar. Exacto. Es rellenar, y no es necesario rellenar. Es precisamente porque yo creo que ahí entra también el papel del lector, en el caso de Maus, del espectador, en el caso de la lista de Schindler, que es el que debe de poner también el significado a las imágenes en muchas ocasiones, porque que es algo que hace el hijo de Saúl, que he estrenado recientemente, que yo creo que justamente demanda eso al espectador, y es lo que consigue que se activen ciertos mecanismos, ¿no?
En el momento en que una narración se vuelve súper explicativa, sobre todo una narración que debería ser más sugerente, ¿no? Exacto, claro, y que debería tocar, quizás toca muchas sensibilidades, de hecho, porque es un tema que es recurrente, que siempre vuelve toda la cuestión del Holocausto. Claro, esta de Schindler es lo que dice, o sea, vamos a ver. Vamos a ver. Y yo creo que es muy sintomático que él además es curioso, ¿no? Porque coinciden en el tiempo, coinciden en el interés y también, bueno, con Spiegelman y con Fievel, que ese es otro tema. Con Fievel, con aquella película de animación. Sí, Fievel ya no. Exacto. Bueno, ¿qué tenía que ver con el Holocausto? Bueno, tiene que ver con la inmigración. Tiene que ver con los ratones. Sí, pero en realidad, claro, son como dos tendencias totalmente opuestas, ¿no? Entonces Spiegelman está muy bien que la aluda directamente en alguno de sus escritos que también incorporó en el libro, ¿no? ¿Y Nim y el secreto de la señora Brisby? ¿Habéis visto esa película? Ahí me has pillado. Es de una señora rata que tiene a sus hijos que son ratitas y viven en un ladrillo de estos de hormigón, que es su casa. Ajá. Y entonces pues van a construir no sé qué, bueno, el caso es, o van a tirar pues el barrio donde está el ladrillo este, y entonces pues ellos se quedan sin casa. Y es una cosa de un realismo sucio, pero no sé, o sea, a mí esa película me puso la carne de gallina. ¿Y esta de cuándo es? Pues del año Latana, es de Don Bluth, del 85 por lo menos, ¿no? Ah. Más o menos. Está basado en una novela anterior. Sí, sí. Muy buena. De una novela de seguro que alguien sufrió mucho. La novela, bueno, es muy... Como eran judíos, ¿no? Sí. Pues no me extrañaría. Sí, nada. además hay experimentos con ratas que son eso claramente alegóricos. Pues mira, no sabía yo Ostras, eso. pues, No, pues, pues es me la que no la apunto, puedo ¿eh? asociar ahora, ¿eh? Pero ahora que has dicho Fievel de nuevo, no me acuerdo. Me encanta porque he mezclado ahí Fievel por el medio, ha quedado un poco extraño, Pero estas películas de animación, si realmente se refieren al Holocausto, o bueno, no, da lo mismo, no importa, aunque se refieran a cualquier otra cosa muy terrible, claro, pues a lo mejor la ventaja que tienen, y también Maus con respecto al cine, es que, claro, pues que al no utilizar fotografía, ¿no? Que es el problema que decía Godard que para él tenía la película de Spielberg, ¿no? Que dice que Spielberg es muy peligroso porque Spielberg es un hombre con un talento descomunal para crear imágenes y claro, pues luego al final, ¿con qué te quedas? ¿Con las imágenes de Spielberg o con el recuerdo? Con el recuerdo oral de testimonio que hayas podido tener del Holocausto, no te quedas con la imagen de Spielberg. Es que ni siquiera te quedas con la fotografía real porque esto es muchísimo mejor. Claro. Es un problema. Claro, es que al final es la cuestión de la representabilidad, ¿no? Es que no hay otra cuestión detrás que no sea esa. Y hay cosas que no son representables, punto. No son representables, pero no por ello hay que dejar de expresarlas de alguna forma, quiero decir, ojo, no se me malentienda, ¿eh? Pero yo creo que hay una cuestión de detrás. Yo creo que Spiegelman encuentra recursos, ¿no? Y tanto. Para